Buenas tardes, soy Álvaro López, socio FINSA. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo seminario. Con el anuncio de la apertura de las fronteras hemos vuelto a pensar en viajes y destinos soñados que nos hacen planificar o volver a imaginar momentos fascinantes junto a nuestros seres queridos. En esta oportunidad los queremos invitar a viajar por diferentes lugares que podrían ser algunos de sus próximos destinos. Para hacer este recorrido dejo con ustedes a Magdalena Guzmán, periodista y magíster en ciencia política. Les recuerdo que tenemos disponible el chat privado para sus preguntas, las que serán contestadas al final de la presentación. Muchas gracias y espero disfruten de esta presentación. Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a bordo, porque la idea de este webinar hoy día es precisamente empezar a soñar con próximos viajes. Todavía hay restricciones, todavía hay precaución, pero por mientras podemos viajar desde aquí, desde Santiago, y empezar a conocer y a soñar con algunos próximos destinos. Así que hoy día vamos a partir yéndonos bastante lejos, a un lugar al sur de la India. Vamos a partir por Sri Lanka, una joyita en el sur de Asia, con una enorme diversidad de cultura, de historia y de paisaje. Sri Lanka tiene la particularidad de que está en una ubicación estratégica. Era por donde pasaban prácticamente todas las rutas comerciales marítimas en la antigüedad y que iban uniendo Oriente con Occidente, particularmente la ruta de las especies. De hecho, la canela es originaria de Sri Lanka. Y al ser una isla con tan buena ubicación, lógicamente fue muy atractiva para los árabes, para los conquistadores, los aventureros, los inmigrantes. Después de los árabes llegaron los europeos, y todo eso sumado a toda la cultura local crea en Sri Lanka una cultura que es muy interesante de conocer. Bueno, Sri Lanka hasta 1972 fue conocido como Ceilán. Llegaron, como les decía, los portugueses, holandeses e ingleses, que recién se retiraron en 1948, un año después de la independencia de la India, que está al norte de Sri Lanka. Pero ya antes de toda esta llegada de los extranjeros, los singaleses de Ceilán ya tenían una enorme cultura propia. Había llegado el budismo al siglo III a.C., por lo tanto, en el centro del país hay una enorme cantidad de templos budistas, cosas preciosas por conocer entre medio de una vegetación que es realmente exuberante, verde, generosa, con maravillosos parques nacionales. Entonces, la mezcla entre esta vegetación y unas ruinas y unos estupas entre medio de todo esto es realmente precioso. Aquí, desde que llega el budismo, Ceilán se va a convertir en un centro de religión y de cultura. Hoy día es distinto, es un país mucho más multirreligioso, multiétnico. Todavía alrededor de 2/3 de la población siguen siendo budistas, pero el otro tercio de la población está configurado entre hinduistas, cristianos y musulmanes, ampliando esta como gran diversidad que recién les mencionaba. Nuestro recorrido por Sri Lanka, esta isla con forma de lágrima, le dicen la lágrima al sur de la India, tiene, imagínense, playas por todo alrededor, unas playas soñadas, todos estos templos de los que ya les comenté que están en el norte-centro. Hay como un triángulo cultural donde está concentrado todos estos templos budistas y esta arquitectura más antigua. Y en toda esta zona, que se ve más verde, están las plantaciones de té de las tierras altas. Por lo tanto, hay total diversidad de paisaje y mucho por conocer. Las playas, imagínense qué mejor lugar para escaparse que una costa que da la vuelta al país completo. La mejor época es entre marzo y diciembre, y las alternativas son infinitas. Playas con olas grandes para surfear, con olas para principiantes, playas más descansadas, playas con más turistas. Todos los estilos aquí lo podrá encontrar. Aquí tenemos algunas imágenes. También, además de todo esto, del descanso, del surf, hay unas playas que son muy idóneas para el avistamiento y la observación de ballenas. Y en todas ellas la cantidad de pescado y marisco fresco es famoso.
Lo que sí hay que probarlo cocinado a la manera local, que es parrillas a la orilla de la playa, o lo más típico son todos estos curry, que son bastante especiados, bastante picantes. Los curries son como unos guisos con pescados o con verdura, también hay mucha comida vegetariana, con mucha leche de coco acompañada de arroz. Esa es la comida típica de Sri Lanka. Y cuando ya uno no quiere tanta playa y quiere descansar un poquito del sol, está una alternativa sumamente refrescante, que es subir a las tierras altas de Ceilán. Y estas tierras altas fue la que a mediados del siglo XIX los colonizadores británicos descubrieron y se dieron cuenta de que el clima cálido de Sri Lanka, con la altura y los terrenos inclinados, era la combinación perfecta para plantar el té. Por lo tanto, cuando los ingleses llegan en 1815, van a empezar a plantar té y van a hacer de Ceilán una de las marcas más conocidas de té. De hecho, el té Ceilán es de aquí, de esta isla. Entonces, imagínense lo que es salir de estas playas, tomarse un tren, que hay un tren que hace esta ruta hacia las regiones altas, y se llega a otro mundo, un mundo de altura, también completamente verde, con todas las plantaciones de té que se pueden visitar, se puede aprender de todo este proceso, y donde también están todos los hoteles coloniales, y que a uno lo trasladan, en el fondo, como a este aire como colonial británico. En el fondo, miren acá, está este té de abajo, que es el High Tea at the Grand, que es un hotel colonial en el cual se puede ir a tomar té en los jardines, y después de haber comido todas estas comidas asiáticas aliñadas, uno llega como a este respiro de aire fresco, bandejas de plata, todas estas cositas como de los sándwiches de pepino, los scones con su mantequilla, su mermelada, completamente británico en medio de esta vegetación tan exuberante, lo que le hace una mezcla muy atractiva. La mejor época para ir a Sri Lanka es entre diciembre y marzo. La moneda es la rupia y el idioma es el singalés y el tamil. De las cosas que no hay que perderse es atreverse a probar comidas especiadas, aunque sea que después uno coma otra cosa, pero es una cocina local que hay que probar. Y de todas maneras viajar en tren, que es uno de los grandes legados que dejan los ingleses, sobre todo, bueno, en la India dejan todos estos ferrocarriles, pero en Sri Lanka también van a conectar hacia las zonas donde ellos tienen sus plantaciones con los trenes. Para los que encuentran que Sri Lanka puede ser muy exótico, muy lejos, les voy a proponer otra joyita, y esta está en Europa. Está en Europa, mucho más al alcance, y es un país poco conocido, poco visitado, es muy pequeñito, es tan chico que cabe, de hecho, 37 veces dentro de Chile, esa es más o menos la proporción, y está entre Italia, Austria, Hungría y Croacia. Es una preciosura de país que también tiene una diversidad increíble de los Alpes julianos, o sea, el fondo montaña, muy verde, mucho bosque, tiene incluso 47 kilómetros de costa del Adriático, para escoger en el fondo la cantidad de actividades que se quiera hacer. Un recorrido por este país debiera comenzar por su capital, Ljubljana, que tiene una escala muy pequeña, muy amigable, muy fácil de abordar, y luego lo más recomendable es ir al lago Blend, que es el que tenemos acá a la derecha, precioso, como un icono del país. Luego se puede visitar el Parque Nacional Triglav, que es un parque de montaña, donde hay unos valles preciosos como el Valle de Soca, con un río turquesa que lo atraviesa, y que el paisaje es tan lindo. En esta zona se filmaron varias escenas de las Crónicas de Narnia. Luego se puede bajar hasta unas cuevas, también impresionante, algo que realmente sorprende, para terminar en otro tipo de paisaje que es la costa adriática con influencia veneciana. Vamos a ir viendo algunos de estos lugares que les menciono. Esta es Ljubljana, la capital, tiene este ritmo como lento, es toda la parte del casco antiguo, que es bastante amplio, es un círculo en el cual no pueden ingresar autos, por lo tanto todo el casco antiguo es solamente para bicicletas y peatones, lo que ya inmediatamente como que disminuye
la cantidad de ruido, el ritmo es tranquilo, es lento. Entonces es una ciudad que se presta para caminar sin rumbo, para perderse por las calles de adoquines, para ir curioseando las ferias de artesanías en el mercado central. Es una calle que uno ve, todas las calles con adoquines, tiendas bonitas de diseños, café, y al mismo tiempo Ljubljana es una ciudad muy universitaria. Entonces tiene mucha vida a toda hora, siempre los cafés están llenos, en la noche siempre los bares están llenos, por lo tanto en el día es muy linda de recorrer y visitar, y en la noche es muy entretenida de caminar y también de disfrutar. Aquí hay una propuesta de recorrido. Esto es parte del casco antiguo. Aquí yo voy a partir al revés. Donde dice la iglesia de la Anunciación es esta que vemos acá, y dentro de esta iglesia de un furioso color rojo hay todos unos frescos barrocos, muy bonitos. Esta plaza, que es la Plaza Presernov, que es como un punto de encuentro, uno puede tomar unos recorridos gratuitos, y muchos de ellos parten desde aquí. Y luego tenemos este triple puente, que es uno de los más famosos, también es un punto de referencia, y aquí abajo les puse este puente del dragón. La parte antigua de la capital ljubljana está atravesado por este río, Ljubljanica, por lo tanto tenemos el río como protagonista, muchos puentes preciosos, cada uno con su estilo, cada uno con su historia, que van conectando las dos partes, las dos como riberas del río, por así decirlo, y a los costados todas estas callecitas adoquinadas, esta arquitectura de tejados rojos, muy bonita, y todos estos cafecitos y todas estas tiendas. Entonces, si partimos de este punto de encuentro, que es esta plaza, donde está la iglesia de la Anunciación, uno puede cruzar este puente, venirse caminando y subir hasta el castillo, que es el que les mostraba en la imagen anterior, que de todas maneras hay que subir y ver la vista privilegiada que tiene de toda la Ljubljana. Aquí tenemos también el castillo con su edificio, y luego uno sigue caminando por la Plaza Mesni y la calle Mesni. Nuevamente están todas estas fuentes de agua, iglesias barrocas, y la gente caminando feliz de la vida, tranquila, excelentes restaurantes para ir a comer. Esta es como una orilla del río. En el fondo, esta foto que vemos aquí vendría a ser esta orilla entre el río Ljubljanica y la plaza de Mesni. Siguiendo entonces, después de la capital, como les decía, subir al lago Bled, donde está la única isla que hay en todo el país, que es una islita que está al medio del lago. Y la única manera de llegar es en una embarcación típica que es el pletna. Los eslovenos son muy preocupados de la naturaleza. Es un país, en este caso, por ejemplo, del lago Bled no hay ningún tipo de transporte motorizado en el agua, por lo tanto seguimos con este ritmo bastante tranquilo, pintoresco, y de aquí del lago Bled uno sigue este parque nacional Triglav, que para ello el monte Triglav, que es este monte como con 3 puntas que vemos ahí, es prácticamente un emblema del país, está la bandera, y todos los eslovenos se dice que al menos una vez en la vida tienen que ir a escalarlo. Toda esta parte del país está llena de rutas de senderismo para hacer escalada, senderismo, bicicleta. En esta zona los pueblos más como íconos son Trenta y Kranjska, que hay un centro de esquí, que en invierno se puede esquiar, pero en el verano también está la posibilidad de aprovechar todos los senderos en bicicleta y a pie. Y de aquí, desde Parque Triglav, bajamos a estas cuevas, que como les decía en un principio, son impresionantes. Realmente cuando uno viaja, pocas veces uno visita cuevas o lugares subterráneos, y estas realmente valen la pena. 10.000 grutas con unas alturas que realmente uno no se encuentra en muchos otros lugares, y que son sumamente interesantes. Y finalmente, para terminar con Eslovenia, uno puede terminar en este paisaje romántico, esta ciudad amurallada con una marcada herencia veneciana, que es Pirán, en la costa eslovena que da al mar Adriático. La mejor época para ir a Eslovenia es entre abril y octubre, a menos que uno quiera hacer deportes de invierno, que habría que ir entre diciembre y marzo, el invierno de ellos. De algunas de las cosas que son imperdibles
es almorzar o comer en este castillo de Lubiana, de donde se obtienen las mejores vistas, pero hay que reservar con anticipación. Aprovechar también la oferta cultural. Lubiana, la capital, ha sido nombrada como capital cultural europea, siendo que es un país pequeñísimo y que compite con todas las otras capitales culturales, porque hay mucha actividad y vale la pena informarse antes y aprovechar todos los festivales de música al aire libre y todas las posibilidades que hay. Y otra de las como recomendaciones para ir tanto a Ljubljana, a esta capital, como en general a la mayoría de las ciudades en Europa, es averiguar antes y tomar tour guiados gratis por el centro de la ciudad, porque siempre existe esa posibilidad de hacer estos recorridos que ayudan mucho para empezar a orientarse y después seguir uno solo. De Europa vamos a volver a Asia, nos vamos a ir a Medio Oriente, a Jordania. Porque si hay que ser selectivos con los viajes, tenemos que sí o sí dejar en nuestra lista algunas de las maravillas de la antigüedad, y Petra, en Jordania, que es lo que estamos viendo en la foto, sin lugar a duda, tiene que estar en la lista de cualquier viajero, y es un lugar que yo creo que hay que ir de todas maneras, al menos una vez en la vida. Jordania también es un país bastante pequeño y que ofrece mucha diversidad. Si vemos aquí en el mapa, eso se entiende rápidamente, vemos que está en una zona de paso, en una zona donde estaban todas las antiguas civilizaciones de la antigüedad. Tenemos aquí Jordania en rojo, en esta parte de acá tenemos Irak, que es la antigua Mesopotamia, donde nace en el fondo las primeras civilizaciones, donde está la media luna fértil, que es donde el hombre se vuelve en el fondo sedentario. Por lo tanto, acá está Mesopotamia, acá está en Irán, Persia, tenemos a Egipto, tenemos más arriba Turquía. Entonces Jordania, en medio de esta geografía, con esta ubicación geográfica excepcional, va a ser lugar de paso también de rutas comerciales, de comerciantes, de monjes, de religiosos, de aventureros, que van dejando toda esta cultura en este pequeño lugar. Y no solamente en Petra, sino también en Amán, su capital, que es sumamente moderna y llena de estos tesoros de la antigüedad. Por lo tanto, nuestro recorrido por este país, podemos partir por la moderna Amán, la capital, y luego viajar hacia el sur hasta Petra, siguiendo la huella de todos estos soldados romanos, guerreros cruzados islámicos y de los nómades beduinos. Aquí tenemos esta ciudad de contrastes, Amán. Aquí tenemos una foto tomada desde la ciudadela, la parte más antigua, que mezcla ruinas romanas del Imperio Romano, tiene un teatro romano que se conserva muy, muy bien, tiene también iglesias bizantinas, con todas estas casas que hacen un contraste maravilloso en todo el cerro, y también Amán tiene toda una parte moderna, cosmopolita, que tiene edificios icónicos, como todos los que construyó Zaha Hadid, esta famosa arquitecto, o Norman Foster. Aquí les puse uno de Zaha Hadid para que se vea el contraste, en el fondo, de todo lo que se puede ir encontrando en Amán. Aquí tenemos una iglesia bizantina en la ciudadela, distintos contrastes de esta capital de Jordania, que Jordania además tiene la ventaja que dentro de todo el escenario de Medio Oriente, hoy día es prácticamente el único país que ofrece mayor tranquilidad y mucha seguridad. Bueno, y pasando de Amán nos iríamos a Petra. Petra es, como les decía, esta joya de la antigüedad, fue capital de un reino, el reino nabateo. Es una ciudad que tiene la particularidad de que está escondida en un medio, es un valle que está como escondido, oculto por todos estos desfiladeros rocosos. Por lo tanto, después de que empieza su decadencia en la Edad Media, va a quedar absolutamente olvidada. Solamente algunos nómades la conocen, pero va a quedar completamente alejada del mundo hasta 1812, que la redescubre un europeo. Por lo mismo de que está en medio de las rutas de las caravanas, va a llegar a ser un reino, el de los nabateos, rico, poderoso, y que se va a permitir construir esta ciudad que uno en las imágenes no alcanza a dimensionar la amplitud que tiene y la técnica que tiene.
Miren cómo van tallando los edificios desde la roca. Si uno mira la geografía de este lugar, uno prácticamente no encuentra árboles, eh, y llama la atención en el fondo cómo pudieron haber construido todas estas grandes edificaciones, y la respuesta que se da hoy día es que pescaron los bloques de piedra y los fueron construyendo desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, van diseñando todo un sistema, que por ejemplo no tienen andamio, entonces van subiéndose a la roca por el costado, van haciendo como sacados para usar como escalera, y luego tienen un plan sumamente bien pensado, porque una vez que avanzan, como van bajando, ya no pueden volver a subir, por lo tanto no pueden equivocarse. Y uno podría pensar, uno se ve como líneas simples, como que no es muy rebuscado, y por el contrario, precisamente porque todas estas líneas, si uno ve como esta circunferencia, todas las líneas son bastante simples, con mayor razón se notaría los errores, digamos. Eh, lo otro que tenía Petra, que la hizo muy estratégica, además de su ubicación, era que tenía agua, y que ellos fueron capaces de canalizar todo un sistema de canales sumamente impresionante de ver, que lo hayan desarrollado en el siglo VII a.C. Aquí tenemos otras imágenes, y aquí tenemos al europeo, un suizo, que fue el que la encontró. Este suizo en verdad siempre estuvo buscando Ausimbel, los templos construidos por Ramsés II en Egipto, y era un fanático de la cultura árabe, aprendió el idioma, conocía la cultura, y se hizo pasar por un mercader musulmán. De hecho, se convirtió al Islam, se cambió el nombre, y con todo este aspecto y con el manejo del idioma, logró convencer a unos nómades locales de que le mostraran cuál era el camino hasta Petra, que estaba absolutamente vetado para los europeos. Y de esta manera, Burckhardt se convirtió en el primer occidental que llega en pleno siglo XIX, y que le va a mostrar y va a redescubrir en el fondo Petra para el resto del mundo. Poco tiempo después va a llegar también a descubrir, a encontrar a Ausimbel en Egipto. Y muy cerca de toda esta zona, más al sur, está el desierto de Wadi Rum, que también es un lugar que vale la pena conocer, que hoy día se ofrecen estos glamping, estas como carpas en medio del desierto, para tener esta experiencia del silencio, la inmensidad, los colores del atardecer y las noches estrelladas, maravillosas. Sentirse por un momento, por una noche, como se haber sentido Lawrence de Arabia, que era quien recorría todas estas tierras. La mejor época para ir a Jordania también es entre marzo y mayo, y entre septiembre, que todavía hace calor, y octubre. El idioma es el árabe. Jordania tiene una población de alrededor de 10 millones de personas, y la mayoría son musulmanes, como también sucede en Egipto, que va a ser nuestro próximo destino. Pero antes de irnos de Jordania, además de recorrer el desierto de Wadi Rum, es altamente recomendable en la parte de Amán, donde hay teatro romano y ruinas romanas, o si uno tiene tiempo y quiere ir más al norte, están las ruinas de Jaresh, también romana. Es bien impresionante en esta parte del mundo poder contemplar lo grande y poderoso que fue el Imperio Romano, porque probablemente varios de ustedes han estado en Roma, donde nace el Imperio Romano, pero en Roma no se ve como con espacio todos los mercados, los teatros, salvo el Coliseo, que es imponente, pero está entre medio de la ciudad, entre medio de las vías, de las calles, de los edificios del Renacimiento. Por lo tanto, uno alcanza a ver qué era realmente una ciudad romana. Pero cuando uno sale de Europa y se va sobre todo por ejemplo, en Éfeso, en Turquía, en Jaresh y en Jordania, o en Marruecos, o en otras partes del Mediterráneo, uno alcanza a ver con más espacio todas estas construcciones romanas, y ahí uno se da cuenta de que la ciudad era completa, que la ciudad tenía biblioteca, tenía lugares para comerciar, tenía lugares para la distracción, para el ocio, para el debate público, tenía todo un diseño de urbe, de civita, que es muy impresionante verlo fuera de Roma, porque uno lo puede mencionar, y además uno de esa manera va entendiendo lo globalizado
que eran los romanos. En el fondo, que realmente cuando se decía que los romanos en todas partes era el mismo lancho de los caminos, la misma moneda, el mismo idioma, el mismo código legal, uno lo ve de manera física, en el mismo teatro, la misma columna, y eso va ayudando a entender, como les digo, el poderío de este imperio de la antigüedad. Hay que salir de Roma para poder entenderlo mejor. Muy cerca de Jordania nos vamos a ir a Egipto, otra de los lugares que conserva tesoros de la antigüedad, como son las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, y también la Esfinge y todos los templos de Luxor y Karnak. Egipto tiene la particularidad de que cuando comienza la antigüedad, por así decirlo, los griegos, los romanos, Egipto ya era antiguo. Cuando empieza la civilización romana, y antes de eso los griegos, Egipto ya tenía 2000 años de historia. O sea, lo que les quiero decir, nosotros en Occidente, desde el nacimiento de Jesucristo, que nos marca el mundo occidental hasta la fecha, llevamos 2000 años. Esa misma cantidad de tiempo ya tenía Egipto existiendo, dominando el Nilo, con un sistema de organización política, religiosa, con construcciones y monumentos impactantes, cuando empiezan a surgir los romanos y los griegos. Por lo tanto, ellos se saben antiguos. Ellos tienen esa cosa de que en el fondo son impredecederos. Por lo tanto, ir a Egipto es retroceder miles de años en el tiempo, es poder ver, oír, sentir, de alguna manera sentir que uno toca, que uno como que inhala, en el fondo, una de las civilizaciones más espléndidas que haya existido en la humanidad, digamos. Y lo mismo sucede con el Nilo, con el ritmo del Nilo, que desde ahí se puede entender en el fondo cómo esta civilización llegó a ser tan grande. Por lo tanto, el recorrido de Egipto va a estar marcado por el Nilo. Navegando el Nilo se puede admirar las pirámides de Giza, la Esfinge, más al sur, el Luxor, Karnak, los templos que están al lado este del río, y al lado oeste está todo el Valle de las Reinas, el Valle de los Reyes, y más al sur Asuán, donde está la represa de Asuán y los templos de Abu Simbel. Después de todo este recorrido por la parte más histórica, sin duda cualquier viaje por Egipto tiene que terminar en la vibrante ciudad del Cairo, que a muchos les fascina y a muchos también la encuentran ruidosa, caótica, pero sin duda es una ciudad que es para todo, puede ser generar distintas reacciones, pero tiene este encanto de las ciudades árabes con sus mezquitas, con sus mercados, que les da un sello muy particular. El Nilo, yo diría que es lo más importante en un viaje a Egipto. Desde el Nilo contemplar la ciudad y contemplar los templos y las pirámides, porque tal como decía Heródoto, Egipto es un don del Nilo. Sin Nilo no hay Egipto. Y aquí en esta vista satelital de Egipto se puede ver que la verdad es que todo Egipto es un desierto. Es árido, es seco, no crece nada, no había ni una posibilidad de vida, salvo por todo lo que está alrededor de este río, que cada vez que tenía una crecida, una vez al año, inundaba todos los bordes con un limo que era sumamente fértil. O sea, sin el Nilo no hay ni una posibilidad de vida en la aridez de esta geografía. Y hoy día 2021, toda esta zona representa alrededor del 5% del territorio de Egipto, y es tanto así que es el único lugar donde hay vida, que alrededor del 95% de la población, en Egipto son más de 100 millones de personas, se aglutinan en torno a esta zona que aquí vemos como verde. Este Nilo, con sus crecidos, desafió al hombre, porque no era un río como el río Amarillo donde parte la civilización china, no era como el Ganges donde se instalaron los indios y desarrollaron el hinduismo, no era como el Tigris y el Éufrates de Mesopotamia. El Nilo tenía la particularidad de que crecía, y esta particularidad le daba al mismo tiempo vida, porque ahí viene esta fertilidad y esta riqueza agrícola, pero al mismo tiempo obligó a los egipcios muy temprano, a diferencia de otras civilizaciones,
a ser sumamente organizados. Tenían que tener un líder, que fue el faraón, con un poder muy claro, y organizarse aprovechando todas las épocas del año. Mucha gente cree que las pirámides fueron construidas por esclavos, pero no es así. Estos egipcios eran tan organizados que durante la época en el fondo, de las crecidas, cuando no se podía trabajar la tierra, ellos trabajaban en obras comunes. Y la más importante de todas las obras comunes era la construcción de las tumbas para los faraones, que esas son las pirámides, las tumbas para los faraones, que eran considerados hijos del dios Ra, y también los templos para adorar a sus dioses. O sea, cuando no podían dedicarse a la agricultura, que era ciertos meses del año, se dedicaban a arreglar sus herramientas y a construir todas estas obras enormes. Por lo tanto, van a tener un sistema de gran organización y van a tener también un desarrollo muy temprano de la ingeniería, de la hidráulica, sistema de regadío, controlar las aguas, una serie de cosas. Vamos a ver también después de la astronomía, la construcción, realmente una civilización sumamente avanzada a partir de este río que les exigió por un lado tanto, pero que les entregó tantas otras posibilidades. Los egipcios nunca supieron de dónde nacía el río Nilo, lo van a descubrir algunos europeos después a través de varias excursiones distintas, por lo tanto siempre lo adoraron. Y la manera en que lo veneraban era como el dios Hapi, que es el dios de las crecidas, y Sobe, que es el dios cocodrilo, que es el dios de la abundancia. El Nilo, además, recorre muchos países antes de llegar a Egipto. Si vemos aquí en el mapa, el Nilo nace en Burundi y tiene dos grandes ramales, uno que es el Nilo Azul, que nace en Etiopía, y el Nilo Blanco de Burundi pasa por Ruanda, por Sudán del Sur, Sudán, y aquí en Jartum se unen para después entrar a Egipto, que es el tramo más conocido, al menos por nosotros. Aquí tenemos estas imágenes. Y además el Nilo tiene otra particularidad más, que es un río que tiene la corriente que va de sur a norte, es decir, la corriente va desde el lugar de su nacimiento hacia su delta en el mar Mediterráneo, pero las corrientes y los vientos, los vientos son en la dirección contraria. Por lo tanto, es un río que siempre se aprovechó muy bien, no solamente para la agricultura, sino que para el comercio y para la comunicación. Eso posibilitó que muy tempranamente el Alto y el Bajo Egipto se unificaran y que siempre esta civilización que está como dispersa por todo el río tuviera una fuerte identidad común, porque era muy fácil a través del río mantener la comunicación bastante fluida entre norte y sur. Del Nilo vamos a partir nuestro recorrido por la pirámide de Giza, la Esfinge, estas huellas maravillosas, las primeras construcciones que se hacen en el Imperio Antiguo, o sea, en el más antiguo. No crean que los egipcios construyeron pirámides de un día para otro, obviamente es un largo trabajo, un largo proceso. Las pirámides son tumbas, era donde se enterraba a los faraones, y es muy importante el tema de la muerte, porque solamente enterrado el faraón y con su cuerpo bien conservado iba a pasar a la otra vida. Por lo tanto, hay una serie de ritos y una serie de creencias, está todo este juicio que se hace al final de la vida, tenían todo un mundo relacionado con la muerte y una relación bastante especial con la muerte para ser una civilización tan antigua. Como les decía, las pirámides son tumbas, en un principio eran mastabas, eran como rectangulares, y luego se les ocurrió poner una sobre otra, y ahí se crearon las primeras pirámides escalonadas, y luego el paso posterior fue lograr que la pirámide fuera recubierta y no se vieran estos como escalones. Entonces, después de varios ensayos, de una progresión, se llega a estas tres pirámides espectaculares de Keops, Kefren y Miserino, que están hoy día muy cerca del Cairo, prácticamente ya a esta altura dentro de la ciudad. Egipto había quedado escondido del resto del mundo por siglos y siglos, porque después de que termina toda esta civilización,
Egipto, después de toda la época de sus faraones, va a tener un periodo en que van a llegar persas, va a llegar Alejandro Magno. Alejandro Magno va a fundar la última dinastía, que es la de los Ptolomeo, que ahí está Cleopatra, y Cleopatra es la última faraona de esta dinastía. Cuando ella muere, una generación antes del nacimiento de Cristo, en pleno Imperio Romano, con su muerte, Egipto va a ser parte del Imperio Romano, y después va a ser parte del Imperio Bizancio, y después van a llegar los árabes, y Egipto, con toda esta belleza, con todas estas pirámides, con todos estos templos, va a quedar como algo desconocido para los occidentales. Y curiosamente, estas curiosidades de la historia, va a ser Napoleón, de quien este año se celebran 200 años desde su muerte. Él la va a volver a llevar a Europa. Porque Napoleón, no porque quería redescubrir precisamente Egipto, sino porque él había pensado una campaña militar para tomarse Egipto y Siria, y de esa manera bloquear el paso de los ingleses hacia sus colonias de la India. O sea, tenía un objetivo militar. Pero cuando Napoleón va a Egipto, no va solamente con sus soldados, se le ocurre una idea muy genial, que es subir a todos sus barcos militares a 167 sabios de todas las especialidades posibles, y los va a llevar, los va junto a sus soldados, van a llegar en julio, o sea, con la peor época, un calor horrible, y todo ello efectivo, los soldados con su uniforme, todos estos científicos que ni siquiera les habían dicho dónde iban, y los deja y les dice, vayan a investigar los botánicos, a ver qué plantitas encontraban, dibujantes dibujando todo esto que veían, y todo este trabajo se llevó luego a Francia, se escribió la enciclopedia de Egipto, y ahí es cuando Europa redescubre Egipto, se trastorna, y empieza toda la moda egipcia en Europa, y todos los posteriores viajes, exploradores, exploraciones, hasta llegar bueno, al descubrimiento en esa misma época de la piedra Rosetta. Finalmente se descubre el significado de los jeroglíficos, y ahí empieza este conocimiento de esta civilización que había quedado olvidada por mucho tiempo. Aquí tenemos uno de los lugares que más fascinaron a todos estos exploradores o sabios que trajo Napoleón, que fueron los templos de Luxor y Karnak, templos hechos para adorar a sus dioses. Y si uno se fija, están siempre los templos al lado este, que es por el lado por donde sale el sol, porque recordemos que para los egipcios era el dios del sol, por lo tanto en el lado este salía la vida, y luego cuando estaban en este lado, ellos veían que al otro lado del río, o sea en el oeste, se ponía el sol. Por lo tanto, la parte oeste es el reino de los muertos, donde el sol muere. Y es a este lado donde siempre vamos a encontrar las tumbas. En el caso de esta altura de Egipto, están los templos, como le digo, a un lado, y al lado opuesto, el Valle de los Reyes y de las Reinas. O sea, son todas estas tumbas para los faraones que están excavadas en las mismas rocas del desierto, y que después de la expedición de Egipto de Napoleón, cuando empiezan a llegar los europeos, muchas de ellas van a ser saqueadas, se van a descubrir todos estos tesoros. Hay un busto de Nefertiti muy bonito, que está en el Museo Berlín. La piedra Rosetta va a quedar en el Museo Británico. Los obeliscos se los van a llevar a París. Esta es la época que se empieza a descubrir todas estas maravillas, todos estos tesoros que van a ser sacados de Egipto, y muchos de ellos no han vuelto todavía. Bueno, y finalmente en nuestro recorrido, antes de irnos al Cairo, lo que es parte todavía de la civilización egipcia de la antigüedad que se puede recorrer, está Abu Simbel, los templos construidos por Ramsés II, que es la última parte del imperio, que es el Imperio Nuevo, cuando Egipto alcanza un poderío inigualable en Medio Oriente, se vuelve poderoso, desarrolla el ejército, es la principal potencia de esa época en la antigüedad. Y Ramsés va a construir estos templos que, cuando se construyó la represa de Asuán, se tuvieron que desarmar pieza por pieza para subirlo 60 metros más hacia arriba, y de esa manera evitar que fueran hundidos por el agua que iba a quedar ahí después de la construcción de la presa de Asuán. Una obra de ingeniería que fue organizada por la UNESCO, y en la cual participaron los gobiernos de varios países,
alrededor de 50 países participaron. A muchos de ellos después el gobierno de Egipto les regaló pequeños templos y pequeños monumentos. Por ejemplo, en España, en Madrid, hay uno que a su vez los volvieron a reconstruir en otros lugares fuera de Egipto. Y finalmente el Cairo, que es el corazón de Egipto y la ciudad más grande de África, donde se siente esta influencia de los árabes y particularmente cómo se siente en las mañanas cuando parte el día con el llamado a la oración de los musulmanes, en el silencio del amanecer, estos llamados que son como unos cantos desde los minaretes, es precioso. La mezquita y los mercados es como la esencia de los árabes, de los musulmanes, donde se pasa todo, donde se intercambian ideas políticas, donde se conversa, se pasa el día, como quien va a hacer un deporte con un grupo de amigos en Occidente o que va a un club social en el fondo. En el mundo árabe todo pasa en los mercados y en las mezquitas. Y esto está presente en el Cairo. Dentro de los mercados el más importante es el Gran Bazar de Khan el-Kahili, que se encuentra de todo y que es famoso lugar donde todo aquel que viaje a Egipto, por supuesto que termina su viaje ahí. Al igual que Jordania, la mejor época para ir a Egipto es entre marzo y mayo, también en octubre, puede ser a finales de septiembre, también en octubre. Se habla el idioma árabe, es un país de mayoría musulmana, y de las cosas que hay que probar, experimentar, es como les decía, este llamado a la oración, que lo van a escuchar en el Cairo sí o sí, y probar parte de la comida árabe, que es sin duda lo más delicioso y lo más fácil de probar, porque también aquí tenemos acceso a eso, son los dulces árabes y el té de menta refrescante para sus calores. Y hablando de la muerte, les puse, de la muerte y de la vida, les puse aquí una frase de Octavio Paz, que dice: el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida. Y esta idea tiene mucho que ver con los egipcios, con esta manera de vivir tan intensamente y aprovechar cada recurso que les da la vida, y al mismo tiempo tener una relación tan sabia, por así decirlo, y tan completa con la muerte. Algo similar va a suceder en México, país de origen de Octavio Paz, con sus tradiciones de el Día de los Muertos. Así que nuestro último destino, después de haber recorrido Sri Lanka, Eslovenia, Jordania y Egipto, es un recorrido aquí en América, muy cerquita, muy factible, pero que tiene que ver más con el lugar en sí mismo, con una experiencia, que es ir a este lugar en la fecha entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, cuando se viven estas fiestas del Día de los Muertos. Hay varios países en que la muerte se vive de una manera única. En India tiene sus ritos, en Japón hay un festival que tiene unas lámparas al cielo, toda una fecha, y en México también tiene esta particularidad que hay días que se celebra la muerte y que se vive como una fiesta en que se celebra, se llena todo de colores, de velas, de música, de vida, de alegría, y de reencuentro, porque ellos realmente creen que los difuntos vuelven a ver a sus familias por un día. En el fondo que, tal como lo muestra la película Coco, que hizo famoso este México colonial, estos pueblitos y todas las fiestas durante el Día de los Muertos, en el fondo la creencia es que todos los muertos siguen vivos y siguen teniendo la posibilidad de volver a visitar a sus familias una vez al año, en la medida de que la familia los mantenga vivos en su memoria. Por lo tanto, en México, el Día de los Muertos, en todo el país, no solamente en México colonial, todas las familias arman sus altares, si es que tienen algún familiar que ha fallecido, y en los altares ponen la foto del fallecido con su comida favorita, que se le cocina especialmente, agua, sal para purificar, muchas veces imágenes. Aquí hay un importante sincretismo entre tradiciones prehispanas y las costumbres
españolas y católicas, se ponen imagen de los santos, a veces de la Virgen, se mezclan semillas, fruta. En el fondo, no solamente es una fiesta, sino que también es una manera bien concreta de ver cómo, como sucede en varios lugares de América, se van produciendo una sincronía y una mezcla entre lo que existía antes de la llegada de los españoles y todas las tradiciones que traen los europeos a nuestro continente. Es una fiesta, esta en particular, sumamente familiar, por lo tanto es un viaje muy recomendado para ir con niños, porque es mágico para ellos, es precioso, como les digo, los lugares, pero también lo que se vive, que ellos vean estas tradiciones tan vivas, que ellos vean culturas tan distintas, que se valora en el fondo a quienes ya han partido, es como muy, muy marcador para los niños. Y también una fiesta familiar porque es precisamente la familia la que está como el corazón de esta práctica. Y la familia que, sin lugar a duda, en la tradición y en la idiosincrasia familiar mexicana, es como uno de los valores sumamente importantes. Los niños se desplazan entre estos días de la fiesta. Hay entre el 28 y el 2 hay distintas actividades, pero el día 1 de noviembre los niños se disfrazan, igual que en Chile, digamos, pero generalmente son como de esqueletos, de catrina, de calacas, que es como le dicen a las calaveras, y participan de un desfile en que también los adultos están disfrazados y incorporados en esta fiesta. Bueno, esta fiesta, como les digo, les comentaba algo recién, parte en la colonia y parte a raíz del encuentro de las tradiciones prehispánica y española. Los pueblos originarios tenían tradiciones y tenían una fiesta similar, un rito para los muertos, que era en agosto, al final del ciclo agrícola. Cuando llegan los españoles hacen una mezcla y cambian la fecha y la van a dejar el 1 y el 2 de noviembre para que coincida con la festividad de los difuntos y de todos los santos. Y en todas estas fiestas se ve en el fondo la mezcla, por ejemplo, algo muy típico es el pan del muerto, que es un pan dulce que se hace particularmente para estas fechas y que también tiene este simbolismo del pan, que tiene que ver con la tradición católica, pero que aquí se prepara de una manera asociada a este festival. Es muy lindo todos los ritos, las tradiciones, como les decía, los altares, es como lo que se ve en todas partes, en todos los restaurantes, bares, locales, casas, tiendas, siempre ponen sus altares coloridos, con todo su elemento. Hay algunos que tienen 2 niveles que simbolizan el cielo y la tierra, hay otros que tienen 3 niveles que simbolizan también el purgatorio, y hay otros que tienen distintos niveles que van incorporando santos y otras cosas. Otra de las cosas muy típicas de este festival es la cempasúchil, que es esta flor que nosotros conocemos como caléndula, que está siempre en los cementerios, en las coronas de las catrinas, en todas partes, porque los pueblos prehispánicos creían que entre sus pétalos esta flor podía guardar el calor de los rayos del sol y que servía para iluminar el retorno de las almas de sus difuntos a la tierra. También es típico ver estos desfiles con todos disfrazados de catrinas de calaca. La Catrina, que es un personaje clave, la Catrina fue inventada, por así decirlo, por José Guadalupe Posada, pero fue inmortalizada en un mural por Diego Rivera, así que acá está el mural de Diego Rivera con Frida Kahlo, que fue la mujer de Diego Rivera al lado. Es una infantable en estas fiestas. También las visitas a los cementerios están abiertos todos estos días, decorados, llenos de flores, llenos de velas, porque se hacen vigilias todos los días. Y también aquí la flor del cempasúchil se pone arriba de las tumbas porque el olor es tan fuerte que hay una tradición que dice que este olor puede despertar a los muertos para que ellos se puedan unir a las celebraciones. Otra de las cosas típicas de ver este papel picado, estas guirnaldas de colores que también tiene el símbolo de unir la tierra y el cielo. Y aquí, bueno, el recorrido por México en esta fecha, prácticamente todos los pueblitos entre Ciudad de México y el sur la celebran, se decoran, se disfrazan, van a estos desfiles en la noche. Algunos de los pueblos más lindos y más típicos también son San Miguel de Allende,
Guanajuato y Oaxaca. Aquí tenemos algunas imágenes de San Miguel de Allende, Guanajuato, precioso, que hacen estos tapetes que decoran todas las calles con diseños, y Oaxaca, con sus iglesias que inspiraron las de la película Coco. De alguna de las cosas imperdibles en esta fecha, de todas maneras, disfrazarse, pintarse la cara, ser partícipe de estos desfiles y probar el pan dulce y las calaveras de azúcar, que tienen el símbolo de que una vez que uno se las come, se acuerda que todo en la vida se termina. Los dejo entonces por si tienen alguna pregunta o si ya están googleando sus pasajes para su próximo viaje. Ahí vamos a dejar de compartir. Muchas gracias, Magdalena, por tu presentación. Sin duda que ya dan ganas de partir a algunos de estos lindos destinos que nos mencionaste. Oye, han llegado algunas preguntas y quería partir por la primera, que respecto a qué recomendaciones, sobre todo hoy día, nos podrías dar antes de preparar un viaje. Bueno, de todas maneras, hoy día la primera recomendación sería revisar cada una de las restricciones que están cambiando todo el tiempo para poder visitar estos países, pero algunas más generales que aplican a los viajes en tiempos normales y que siempre hay que tomar en cuenta, tienen que ver, bueno, revisar pasaporte. En general, todos los destinos exigen que uno tenga al menos 6 meses de vigencia en el pasaporte, revisar las visas, avisar al banco para no tener problemas con las tarjetas de crédito. El tema de salud, siempre es recomendable tomar un seguro de salud, llevar un botiquín, sobre todo aunque sea básico, y en especial si uno toma algún remedio en particular, llevarlos. Y luego hay otras recomendaciones que tienen que ver con poder aprovechar el viaje, que es averiguar un poco, conocer un poco de la cultura local, conocer un poco de la historia, porque realmente es otro viaje cuando uno entiende algunos códigos, entiende algunas cosas. En esa misma línea, aprender un par de palabras, la gente lo agradece en cualquier lugar del mundo. Una sonrisa y un hola, un por favor y ciertas cosas en el idioma local siempre se agradecen y abren un montón de puertas. Y yo también recomiendo, antes de partir, tener más o menos un esquema. No regirse 100% por ese esquema, pero tirar líneas como sobre todo para asegurarse de no perderse lo más importante. Y, eso sí, una vez en el destino, como soltar, de estar dispuesto a perderse, a que si te gustó un local o un cafecito, uno se pueda quedar, pero en el fondo cuando uno se informa antes, yo creo que ayuda mucho para no tener la sensación de que tal vez me estoy perdiendo otra cosa. O sea, cuando uno va informado y uno tiene un preitinerario, uno puede darse la libertad de, me encantó este restaurante, me encantó esta vista, me encantó esto, y decido quedarme aquí. Y en ese sentido también sirve mucho ver recomendaciones de Booking, de los blogs, son muy buenas fuentes de información los comentarios que han dejado otros viajeros. Y una Oye, última en esa misma recomendación. línea, ¿hay alguna? Perdón. No, voy a decir una No. última recomendación, que es Sí, súper sí, práctica, que perdón. no todo el mundo aplica, pero las maletas, llevar pocas cosas, dejar espacio para traer los recuerdos y para viajar liviano. Me parece muy bien. Oye, ¿y alguna aplicación de celular que es recomendable, no? Yo creo que siempre es bueno llevar o tener a mano un convertidor de moneda, en el caso de que sea un idioma muy distinto, muy difícil, un traductor. Lo otro que es sumamente recomendable es ocupar mapas. Hay varias aplicaciones de mapas, hay una que se llama Mapas, que uno puede de partida descargar el mapa, por lo tanto uno lo usa en el destino sin necesidad de tener wifi, y en el mismo mapa uno va buscando y marcando los lugares que quiere recorrer. Entonces, cuando uno está perdido, por ejemplo, en Estambul, en este caos, o en el Cairo con los árabes y uno no entiende nada, es realmente tranquilizador poder tener el mapa ya descargado y cierta referencia más o menos donde uno está parado. ¿Qué otras? Hay uno que se llama Tripit, que uno va poniendo todos los hoteles que ha reservado, todos los vuelos y todo, entonces Tripit va haciendo como una línea de tiempo y va coordinando todo cuando llegan los mails de confirmación, de reserva, entonces en un solo lugar uno tiene toda esa información, número de reserva, número de no sé qué, entonces uno llega con el celular al hotel y está todo ahí ordenadito, y hay uno que es una maravilla, que lejos el que más uso, que se llama
Rome, como Roma, Ujú. to Rio, como de Roma a Río. Rome to Rio tiene un logo que es rojo con una R, que es excelente, y que uno, la gracia de esta aplicación es que uno pone dónde uno está y a dónde uno quiere llegar. Por ejemplo, yo pongo ahora, quiero ir a Rumania. Entonces yo pongo Santiago de Chile a Rumania. Entonces esta aplicación me dice cómo me conviene llegar. En avión, en tren, a pie, y me dice qué me recomienda, cuánto me demoro. Entonces, por ejemplo, algo más fácil, yo digo quiero ir a Andalucía, quiero ir a Sevilla, quiero ir a Granada. Entonces me dice, mira, si estás en Santiago, tómate un vuelo aéreo, y una vez que llegas a Madrid, te tomas el tren, tanto, oye, me tira todos los horarios, me tira los precios, todo. Entonces yo ahí puedo decidir y hacer las conexiones muy bien. Buenísimo. Oye, y para ir cerrando, porque yo entiendo que tú organizas viajes grupales y de todo lo que nos has contado hoy en día, ¿tienes previsto ir a alguno de estos destinos que nos has mencionado, no? Sí, tengo previsto Egipto, Jerusalén y Jordania para Ujú. septiembre del próximo año. De hecho, era ahora, para el 18, y lo postergamos por razones obvias. Así que Claro. en septiembre del próximo año partimos a Egipto, Jerusalén y Jordania, y si es que las condiciones están antes, vamos a organizar otro viaje antes. Así que si es que alguien quiere Buenísimo. información, me puede escribir a magdalenaguzman@gmail.com y les puedo mandar los itinerarios, todo, para que empiecen a soñar. No, buenísimo. Si no traes nuestro también ahí te podemos contactar. Oye, Magdalena, bueno, quería darte las gracias por esta presentación, algo distinto a lo que veníamos haciendo, pero me parece muy atingente dado lo que ya está pasando, es harto tiempo ya que llevamos en este modo, así que esperemos que las cosas cambien. Al parecer se ve que algo más positivo se ve todo, así que bueno, muchas gracias a todos los que participaron hoy día en la presentación y nuevamente muchas gracias Magdalena, espero que tengan un buen término de día. Que estén muy bien. Muchas gracias, Álvaro, y a todos. Muy buenas noches. Adiós, buenas noches.